Hola compañeros y profesores. Cultivo del arroz en secano. Suelo. Tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. El pH del suelo. La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH óptimo para el arroz es 6, pues con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de fósforo son altas, y además las concentraciones de sustancias que interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro. Semilla. Categorías por forma. La categorización habitual de los arroces de cocina es: arroz de grano largo, que puede tener entre 4 y 5 veces la longitud de su grosor. Posee una cantidad elevada de amilosa, y por ello requiere una proporción relativamente alta de agua para cocinarse. Es muy empleado en la cocina china e india, y es el más vendido en Estados Unidos. Arroz de grano medio, que posee una longitud entre 2 y 3 veces su grosor. Contiene menos amilosa que los arroces de grano largo. Es el más empleado en la cocina española. Es el arroz bomba empleado en la paella. Es ampliamente utilizado en América Latina, en donde los mayores productores y consumidores en su orden son Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Además se utiliza en la cocina de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, donde es un alimento de consumo diario. También se emplea en la cocina valenciana y en la cocina italiana. Arroz de grano corto, de apariencia casi esférica, que se suele encontrar en Japón, en el norte de China y en Corea. Es ideal para la elaboración del sushi, debido a que los granos permanecen unidos incluso a temperatura ambiente. Arroz silvestre, proveniente del género Sisania, que se emplea en alimentación y procede tanto de recolección silvestre como de cultivo. Posee un grano largo que puede llegar a casi 2 centímetros de longitud. Categorías por color / aroma / tacto. Arroz glutinoso, denominado también arroz dulce o arroz pegajoso. Es, como su nombre indica, pegajoso después de cocerse y los granos permanecen unidos. Necesita poca cantidad de agua y tiende a desintegrarse si se cocina demasiado. Se emplea en la elaboración de platos dulces a base de arroz en Asia. El grado de pegajosidad que posee un grano de arroz se mide por su contenido de amilosa. Arroz aromático es un grupo de arroces de grano largo / medio que se caracteriza por poseer aroma, debido a la concentración de compuestos volátiles. Abarca la mayoría de los arroces de la India y Pakistán denominados basmati, fragante, en idioma urdú, los arroces jazmín. Arroz pigmentado. Arroces cuyo salvado posee pigmentos en forma de antocianinas, que le confieren colores tales como púrpura o rojo. En este tipo de arroces, cuando el salvado se elimina del grano, el color desaparece. Métodos de siembra en el cultivo del arroz. En el cultivo del arroz se utilizan varios métodos de siembra, que dependen de las facilidades que tenga el productor y del área a sembrar. Se identifican dos métodos: siembra directa, con semilla seca o pregerminada, y siembra indirecta o por trasplante. En el método directo con semilla seca, la siembra se efectúa en hileras, al vóleo, a mano, con sembradoras y avión. En suelos fangueados la siembra con semilla pregerminada se realiza al vóleo, a mano o con avión. Métodos de siembra directa. 1. Siembra con chuzo o con barreta es un método utilizado en terrenos donde la mecanización o la utilización de bueyes es difícil o no es posible. En este método se coloca la semilla en posturas o agujeros individuales y se recomienda depositar entre 5 a 12 granos de semilla por postura a una distancia de 30 centímetros en cuadro. Sin embargo, se debe tener cuidado de no depositar muchas semillas en una sola postura para que las plantas tengan un macollamiento adecuado.
Cuando el espacio entre posturas se reduce a 20 centímetros en cuadro, se recomienda colocar un máximo de 10 semillas, lo cual permitirá un mejor uso del suelo y un mayor macollamiento de las plantas de arroz. Con este método de siembra se recomienda la cantidad de 100 libras de semilla por manzana. 2. Siembra en surcos con tracción animal. La siembra de arroz en surcos utilizando bueyes se practica en varias zonas del país, principalmente por pequeños y medianos productores. La siembra con este método tiene tan buenos resultados como la siembra mecanizada, ya que muchos productores han logrado disminuir la distancia entre los surcos de siembra. Se recomienda surcar a una distancia de 30 centímetros y depositar la semilla a chorro corrido o en posturas, para luego taparla en los surcos. Con este método se recomienda utilizar de 120 a 150 libras de semilla por manzana. 3. Siembra al vóleo con semilla seca. La siembra al vóleo se puede hacer a mano, con máquinas boleadoras manuales, acopladas al tractor o con avión. Una vez distribuida la semilla en el suelo, se da un pase de rastra para taparla y reducir el daño de aves y otros animales. La profundidad a la que se coloca la semilla dentro del suelo, no debe ser mayor de 5 centímetros. Con este método la siembra es más rápida, sin embargo, la germinación no es uniforme debido a que la semilla queda colocada a diferentes profundidades, además del daño por los pájaros al consumir la semilla que no se logró tapar adecuadamente. Con este método se recomienda utilizar entre 180 y 220 libras de semilla por manzana. 4. Siembra mecanizada en surcos. Para este método de siembra se utilizan sembradoras que son implementos alados por tractor, las cuales depositan la semilla a chorro corrido a distancias que pueden variar de 15 a 30 centímetros, según el implemento o sembradora utilizada. Para la siembra de arroz con sembradora, se requiere de suelos bien preparados, para permitir una adecuada y uniforme distribución de la semilla. Las ventajas de este método de siembra, es por la rapidez y la uniformidad tanto en la distribución como en la colocación de la semilla a una determinada profundidad, lo que resulta en una germinación uniforme. Un aspecto muy importante, cuando se usa una sembradora con tractor, es que ésta se debe calibrar antes de iniciar la siembra para lograr una eficiente distribución y dosificación de la semilla. Con este sistema se recomienda utilizar entre 150 y 180 libras de semilla de buena calidad por manzana. B. Métodos de siembra con semilla pregerminada. 1. Pregerminación de la semilla de arroz. Para la pregerminación de la semilla se utiliza el siguiente método. La semilla se coloca en bultos de 50 libras en sacos de polietileno o de yute, los cuales se amarran y sumergen en agua limpia en una pila o barril por un periodo de 24 horas. Después los bultos conteniendo la semilla húmeda se colocan en un piso de cemento y se arropan con una lona o manteado por otras 24-36 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, al cabo de lo cual la semilla está lista para sembrarla, ya sea al vóleo o en surcos marcados con cabuya. 2. Siembra al vóleo con semilla pregerminada. En este método la semilla pregerminada se riega al vóleo dentro de la melga, ya sea a mano o con avión. La distribución de la semilla debe de ser lo más uniforme posible. Para lograr una distribución uniforme, se recomienda que la persona que riega a la semilla repase unas 2 veces el lugar del tiraje de la semilla. Después de esparcir la semilla se saca el agua de la melga, supervisando que no queden charcos donde la semilla puede recalentarse, y también debe de vigilarse el daño de aves acuáticas, principalmente pichiches que son aves nocturnas.